porque solo vaciándote vas a ser lleno. Porque una persona llena de sí misma, llena de dudas, llena de preocupaciones, no puede ser lleno porque ya está lleno. ¿Lleno de qué? Pues lleno de muchas cosas. Por eso no puede ser lleno, por eso a lo mejor te llenas bien rápido, iglesia. ¿Te ha pasado eso? Que tú vas a, no sé, ¿quién va a una taquería y primero cena para ir a la taquería, iglesia? Oh, ¿verdad? Uno a la taquería va a atascarse. No vas lleno, porque si tú vas con comida, pues te llenas con un taquito. Pero cuando tú vas hambriento, di conmigo esa palabra, hambriento, pues ¿cuántos te echas, hermano? Unos 5, 6, ¿verdad? Depende de cuán dragón seamos. ¿Y hoy cuántos hambrientos están en este lugar? ¿Cuántos hambrientos? Amén. Entonces significa que nos hemos vaciado delante de Dios. Y ahora es el tiempo en el que Dios nos va a llenar. Nos va a llenar de su poderosa palabra. Amén, iglesia. Estamos en este estudio precioso que el Señor nos ha estado regalando en este mes. Ahí en Primero de Reyes, capítulo 1. Porque estamos estrenando libro, estamos estrenando capítulo y estamos estrenando serie. Y nuestra serie se llama, iglesia, Legado. Legado parte ya 5, iglesia. Ya llevamos más de un mes estudiando esta porción de la Escritura. Legado parte 5. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 28 al 36. Vamos a hacer nuestra lectura panorámica. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová de Israel, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva el rey, mi señor, el rey David, para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre todo Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo haga Jehová, Dios de mi Señor, el Rey. Hasta ahí nuestra lectura panorámica. En esta porción de la Escritura, hermanos, vemos las acciones de David, porque en este capítulo lo hemos visto, pues, en una cama, ¿verdad? Básicamente, Primero de Reyes introduce a David, anciano, débil, friolento. Tuvieron que ponerle ahí a una mujer virgen para calentarle la cama. Vemos que había cosas sucediendo alrededor del reino de Israel y David estaba anciano y estaba friolento. Entonces, esto sí nos llama la atención porque de repente vemos a un rey tomando acciones. Y esta parte de la Escritura la titulamos así, del versículo 28 al 31 dice, el rey cumple promesas. ¿Por qué, iglesia? Releyendo estos versículos dice, entonces el rey respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Ella entra, se inclina y el rey le dice en el versículo 29, viva Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará sobre mí, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Esta parte de la Escritura muestra a un David que estaba empeñado en cumplir su palabra. Y es que si tú y yo clavamos nuestra mirada en este texto, tenemos que ver que nuestro rey también cumple su palabra, ¿cierto o no, iglesia? En la Biblia hay muchísimas promesas, iglesia. La Biblia tiene muchas promesas. Y lo mejor de las promesas es que quien las hace es un Dios que tiene palabra. Que todo lo que promete lo cumple. Que cuando tú lo observas, no hay nada que el Señor no haya cumplido, que haya prometido antes. Y eso debe llenar de fe nuestro corazón, hermano. Debe de llenar de esperanza porque entonces nos podemos refugiar en la persona correcta.
te puedes refugiar, hermano, en las promesas de un político? Tú puedes decir, no, hombre, este es de los que sí cumplen sus promesas. No, hermano, no hay. ¿Sabes por qué no hay? Porque son humanos. Y Dios dijo, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Históricamente hemos visto a muchos políticos prometernos la luna y las estrellas, pero ya que están ahí, no pasa nada. Y es decepcionante y algunos se entripan con eso, pero lo bueno es que tú puedes dirigir tu mirada hacia la persona correcta, Dios. Porque este Dios cumple promesas, amén. Este rey cumple promesas, así como David cumple sus promesas, nuestro rey cumple sus promesas. Y quiero que nos quede esa gran verdad clavada en nuestro corazón. Mi rey cumple promesas. ¿Lo repetimos fuerte todos? Mi rey cumple promesas. Génesis 3:22 dice muchas cosas muy bonitas y una de ellas es ¿no lo tenemos quien lea hoy? Pero es Gálatas y usted dijo Génesis. Ah, mira, qué atento estás, Charlie. No me contradigas en el inicio de mi sermón. Lee. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Vamos a empezar a tomar este mapa espiritual. Lo primero que nos dice, y gracias Charlie por la corrección, ahí en Gálatas, es que estas promesas, iglesia, son según la fe ¿en quién, iglesia? En Jesucristo. O sea, la primera verdad de la que nosotros nos tenemos que asir para saber acerca de las promesas es que estas promesas son en la fe en Cristo Jesús. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Es una instrucción muy importante que tenemos que entender en nuestro corazón, iglesia. Es una fe dada a los creyentes en Jesucristo. Y hay muchas promesas, pero estas promesas no se le dan a cualquiera, solo a los creyentes. Y aquí hay que evaluarnos, hay que autoevaluarnos. ¿Yo de verdad soy un creyente de Jesucristo? Yo soy un creyente porque hay de todo. Por ahí dicen que hay de todo en la viña del Señor. Hay fans de Jesucristo. Un fan es aquel que se emociona, se enloquece por todo lo que Jesús hace. Como los fans de los artistas, hermanos. ¿Cómo son los fans de los artistas? Pues enloquecen por la música, su estilo de vestir, su arte, y los ven, los contemplan, los admiran. Pero los fans tienen sus límites. Son fanáticos. Pero los fans, iglesia, no siempre se convierten en su artista, ¿o sí? No, los admiran, los reconocen, pero nada más. Dios no quiere fans. Dios no quiere fans. ¿Qué quiere Dios? Discípulos, seguidores. Él quiere más que fans, quiere más que admiradores. ¿Por qué, iglesia? Porque un admirador tiene como tarea, valga la redundancia, admirar. Y muchos admiran y contemplan a Jesús, pero pocos siguen sus pasos. Pocos son los que de verdad son discípulos de Jesús. Y yo quiero que tú y yo observemos a los discípulos. Los discípulos pasaron de ser fans a ser seguidores. ¿Qué hizo Pedro, iglesia? Vio un milagro impresionante y dijo, wow, qué impresión, este hombre es un poderoso. Pero no solamente le reconoció, sino que dejó todo y le siguió. Eso es lo que hace la diferencia entre un fan y un seguidor. Un seguidor, iglesia, es aquel que calca los pasos de su maestro. Y Dios quiere discípulos, quiere aprendices. Quiere que nosotros aprendamos a ser Jesús. Y eso es la diferencia, hermano. Dios no quiere solo simples fans. Dios quiere seguidores, discípulos, porque a ellos les pertenecen las promesas. No a los fans, a los seguidores, iglesia, a los creyentes fieles de Jesucristo. Y cuando digo creyentes no me refiero a aquellos que seleccionan ciertas verdades convenientes y desechan ciertas otras. Los creyentes creen la totalidad de la Biblia. ¿Cierto o no, iglesia? Porque hay muchas que no me convienen. Hay muchas que no apoyan mi estilo de vida. Hay muchas que no palmean mi espalda respecto a lo que estoy haciendo. Y ahí como que me hago el que no oigo. Pero la fe o es total o no es fe. Creer en Dios es totalidad o no. Yo puedo creerle a una parte de la Biblia y a otra no. Y eso no sería una fe total. No sería una fe absoluta. Sería una fe parcial.
Y cuando una fe es a medias, pues no es fe. ¿Qué tanto de la Biblia tú crees, iglesia? Porque muchas partes de la Biblia dicen perdona. Pero hay una parte donde dice que Dios nos perdona y esa es muy fácil y muy conveniente de asimilar y de aceptar. Yo creo que Dios me perdona. Pero hay otra parte de la escritura donde dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Y no lo dijo un apóstol enojado, lo dijo Jesucristo. Entonces, iglesia, esta verdad es, ok, sí, Dios te perdona, pero también Él busca que tú perdones. Y viene una autoevaluación, ¿tú perdonas? Oye, no, esto sí no lo perdono. No, esto a mí no me la va a aplicar. O no perdono porque no me ha pedido perdón, sino sí lo perdono. Jesucristo nos perdonó porque pedimos perdón o perdonó nuestros pecados, aun cuando ni siquiera le pedíamos perdón. Él perdonó pecados, iglesia. Y Él estuvo viendo, bueno, te voy a perdonar hasta que yo no te cambios en ti. ¿Eso hace Dios? Hasta que vea que de verdad llevas 2 mesecillos más o menos, ya te perdono. ¿Él busca eso, iglesia? No. Él te da un perdón total, absoluto. Tú y yo tenemos que buscar eso. La verdad de Dios es que tenemos que abrazar toda la Biblia y no solo la parte conveniente. Porque según Gálatas, las promesas son para ¿quiénes, iglesia? ¿O son para todos? No. Y son promesas, iglesia, híjole, bárbaras, tremendas, impresionantes, maravillosas, ricas, por decirlo menos. Así que, iglesia, Dios quiere darte todas esas promesas, pero todas son para creyentes. Vamos a la segunda parada de este mapa espiritual, 2 de Corintios 1:20, dice. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Una verdad que suma a la que acabamos de escuchar. Las promesas son para creyentes. Y ya que tiene la promesa, esa promesa es un sí y es un amén. No está sujeta a nada, hermano. Simplemente Dios te dice, esta promesa te la hago a ti y es un sí y es un amén. ¿No te llena de esperanza esto, iglesia? ¿No te llena de certidumbre? En un mundo de tanta incertidumbre, viene Dios a traerte certidumbre. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿hay certidumbre económica en este 2025, iglesia? ¿Hay certidumbre de tu salud en este 2025? ¿Tú aseguras que este año no vas a pasar crisis? No. Yo sé que no te estás conectando mucho, hermano, espero que conectes más con la prédica. Pero tú y yo no tenemos certidumbre en este mundo. Pero Dios nos extiende una Biblia y nos dice, hay una certeza que yo quiero ofrecerte. Y es que mis promesas son, ¿qué, iglesia? Sí y amén. Entonces, tú decides a qué aferrarte, tú decides qué abrazar. Lo que el mundo te ofrece, que es incierto, o lo que Dios te dice en su Biblia y que es ciertísimo. Como la introducción de Lucas. ¿Han leído la introducción de Lucas, iglesia? Se la dedica a Teófilo y le dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y utiliza esa palabra como hipérbole, ¿verdad? Ciertísimas. Porque es verdad, cuando este apóstol Lucas escribe este evangelio, dice cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Porque había una certidumbre en Lucas. Y es lo que Dios espera, que haya certeza y certidumbre en tu vida, iglesia. Que no digas, pues ojalá y se cumpla esta, no, ojalá y que este año sí sea. ¿Tú podrías decir eso de Dios? Ojalá y que esta palabra que dice aquí la Biblia, ojalá y sí sea cierto. ¿Quién leería o quién diría eso, iglesia? Nadie. Porque tenemos un Dios que nos da certidumbre. No que no dice, pues en una de esas, te toca el volado y sí se cumple en ti. Dios no es un Dios de volados. Dios no es un Dios de a ver qué pasa. Dios es un Dios de sí y de amén. Amén. Miren lo que dice también 1 Corintios 1:9-11. Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Gracias. Y la introducción de aquí dice, fiel es Dios. Una cualidad de su carácter. Una cualidad de su carácter. Y en ella dice que Dios es fiel. Hay un montón de versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Él es fiel, pero no fiel a cualquier cosa, iglesia. Aquí sí es importante decirte algo. Dios no te es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel al mundo. Dios no es fiel a los bautistas. Dios no es fiel a los pentecostales. Dios no es fiel a los presbiterianos. Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. No es fiel a cualquiera. Él solo está empeñado en cumplir su palabra. No tus palabras, hermano. No contigo. Su fidelidad está hacia su palabra. Y eso, una vez más, tiene que sumar y tiene que hacer robusta esta palabra en nuestro corazón. De saber, ok, la fidelidad no es conmigo, la fidelidad es con su palabra. Su palabra, iglesia. Él ha empeñado su palabra y lo que escribió lo va a cumplir. Y es importante que sepas algo. Una de las vidas que el Señor tomó para mostrarnos mucho del camino del creyente, pues obviamente es Abraham. Y Abraham le dio una promesa, una de las muchas promesas que el Señor ha hecho. Le prometió un hijo. ¿Cierto o no, iglesia? Y le prometió una descendencia que sería tan grande que no podría ser contada ni enumerada. Y Dios dio esa palabra. ¿Cumplió esa palabra, iglesia? ¿Por fidelidad a Abraham? Por fidelidad a su palabra. Dios es fiel a su palabra. ¿Por qué crees que es tan importante conocer la iglesia? Porque entonces vas a saber a lo que es fiel. Tú no puedes decirle, Dios, yo te pido un hijo y tú me dijiste que me ibas a dar. Dios no te dijo nada. Dios no te ha prometido carros, casas, dinero. Él se ha comprometido con su palabra, que es mejor que lo que antes mencionamos. Mucho mejor, iglesia. Tú vas a saber en qué está comprometido Dios cuando leas la Biblia. Y te vas a dar cuenta, no hombre, ¿yo qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo gancitos cuando el Señor me quería dar pasteles. Estaba pidiendo cositas chiquillas cuando el Señor quería algo mucho más grande para mí. Y lo mejor, Dios es fiel a su palabra. Amén. Segunda de Pedro 3, 9 al 13 dice también. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que en todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y presurados para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morar la justicia. Amén. Hay mucho que observar en este texto, hermanos, mucho que observar. Algo importante es que hay promesas, muchísimas promesas en la palabra de Dios, pero hay unas promesas, iglesia, donde deberíamos centrar nuestra vida y conducta. Jesús prometió venir a esta tierra a redimirla y lo cumplió, ¿cierto o no? Prometió resucitar y resucitó. Y prometió al Espíritu Santo y lo cumplió. Y prometió venir de nuevo. ¿Y qué crees? Él lo va a cumplir, iglesia. Lo va a cumplir. Y este texto nos dice una palabra interesante que observar. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Porque pensamos que las promesas de Dios tardan. Y uno de esos hombres que pensaron que las promesas de Dios tardan, ¿quién crees que fue también? Abraham. En algún punto de su vida creyó que la promesa que le habían hecho estaba tardando. Oye, como que ya estoy viendo que esto no está funcionando. Yo ya estoy viejo, mi esposa está vieja y nomás no tenemos una descendencia innumerable. Bueno, ni con uno empezamos. Entonces, iglesia, claro que muchas veces nuestro corazón y nuestra mente, que claro dice la Biblia que el corazón es engañoso, entonces nos empiezan ahí a jugar en la mente pensando que tarda el Señor. Pero el Señor nunca tarda, iglesia. Sus promesas no son tardadas. Sus promesas llegan
cuando tienen que llegar. Y son y se hacen cuando tienen que ser. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Y sus promesas van a llegar cuando Él ya las había planeado. Tiene su agenda. Y su agenda no se alinea a tu agenda, iglesia. Su agenda es divina y tiene propósitos en ella. Solo tenemos que, ¿qué, iglesia? Alinearnos nosotros a la voluntad del Señor. Algo importante que tienes que sumarle a esta verdad respecto a las promesas es que las promesas no tardan. Muchas veces los que no saben esperar esas promesas somos nosotros. Esperar. La Biblia dice que la esperanza tiene que ser con paciencia. ¿Qué es la paciencia? A mí me ayudó muchísimo entender la palabra paciencia dividiéndola. Paz, ciencia. Ciencia de la paz. Saber tener paz. Porque cuando tú no sabes tener paz mientras esperas, es cuando te desesperas. Porque dices, no, es que a mí ya me urge que esto ya sea. Y la desesperación es un pecado, gesta pecado, iglesia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estaban ahí todos esperando a que Moisés bajara del monte, iglesia? ¿Qué pasó con el pueblo? Se desesperó. Oye, no, ya. Moisés nada más nos sacó, nos vino aquí al desierto a traer y ya se tardó. Ellos dijeron, ya se tardó. Y entonces en su desesperación hicieron eso, ¿verdad? Un ídolo de oro. Que Aarón dijo, yo no hice nada, yo nada más aventé el oro. Y salió ahí el mono así. Así salió. ¿Yo qué, no? En su desesperación, porque iglesia, la desesperación siempre nos hace cometer errores. Porque la desesperación es no saber esperar. Y cuando no sabes esperar, pues te casas con el Brian que te pasa enfrente primero. Sí, iglesia, cuando tú no sabes esperar, pues quien sea. Cuando tú no sabes esperar, por desesperación nos metemos en deudas, por desesperación entramos en relaciones que no eran de Dios, por desesperación hacemos cosas que no vienen de parte del Señor, porque no sabemos esperar. ¿Qué dijimos que es saber esperar? Paciencia, ciencia de la paz, estar en paz, saber tener paz. No estar que se te queman las habas, como dicen en mi rancho. Hay que saber, iglesia, que las promesas de Dios no son tardadas, siempre se cumplen, no se tardan. No tardan, iglesia. Y hay muchos textos en la Biblia donde el mismo David decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Job también lo dijo muchas veces, ¿como cuándo, Señor? ¿Como cuándo? Eran voces de hombres que estaban agonizando, pero que necesitaban una verdad que tú ya tienes. O quiero preguntarte, Job ya tenía 2 de Pedro 3, 9 al 13 impresa para que se afianzara ella, iglesia. Job no tenía esta verdad, tampoco David. Y muchos de los que dijeron, ¿hasta cuándo, Señor? No tenían 2 de Pedro, tú sí la tienes. Tú sí tienes un 2 de Pedro que te dice, según algunos la tienen por tardanza, pero Dios cumple su promesa. Y dijo que vendría por segunda vez y va a venir por segunda vez. Y si esta es una verdad, es una promesa de Dios, tu conducta tendría que alinearse a esa verdad. Si yo de verdad creo que Jesús prometió venir por segunda vez, mi conducta debe alinearse a esa verdad. ¿En qué, iglesia? ¿Cómo deberíamos verlo en lo práctico? ¿Cómo se debería ver la vida de una persona que dice, yo ya me voy? Ya me voy. ¿Cómo para qué hago aquí cosas si yo ya me voy? Ya no tarda mi Señor. Me voy a ir. ¿Cómo se llama nuestro eslogan, iglesia, de este año que estamos terminando? Un encuentro en las nubes, ¿verdad? Preparándonos. El título de esa visión 2024 que Dios nos dio todo este año, preparándonos para un encuentro con el Señor en las nubes. Es haciendo maletas, iglesia. Haciendo maletas. Alguien que se va de viaje por 2 meses a Francia o Italia. Vamos a pensar que mañana se va. ¿Todavía se pondría a hacer algo más en su casa, iglesia? ¿Qué se pondría a hacer? Pues solo las maletas. Ocuparía ese tiempo para prepararse para un largo viaje. ¿Cierto o no, iglesia? Bueno, tú y yo tenemos ese mismo trabajo. Solo tenemos que dedicar este tiempo, iglesia, para preparar maletas.
para preparar el vestido blanco con el que el Señor nos va a recoger, para preparar nuestra lámpara, que tenga aceite. Porque la visión 2025, iglesia, tiene que ver con eso y lo vamos a decir en breve, nuestra visión 2025. Yo te animo, iglesia, a que tú vivas preparándote para ese encuentro. Porque hay una promesa que Dios está empeñado en cumplir, su segunda venida. Estamos terminando con este punto. Génesis 15, 1 al 6, dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero esta parte, iglesia, de decirle que tendría una descendencia innumerable, ¿era la primera vez que se lo decía? No, se lo tuvo que recordar. ¿Por qué, iglesia? Porque Abraham ya estaba angustiado, porque no ocurría lo que le habían prometido. Abraham se encontraba ya temeroso, ya hasta tenía planes, un plan B. ¿Cuál era su plan B? Porque para planes B, Abraham, para planes B, Abraham, él tenía sus soluciones. ¿Cuál era el plan B de Abraham para su heredad? Dárselo a Eliezer, su criado que se había ahí criado en casa. Ese era su plan B. Y a veces nosotros, iglesia, mostramos nuestra falta de confianza en las promesas de Dios con nuestros planes B. A lo mejor estás casado o casada con tu plan B. ¿Por qué, iglesia? Porque no dejamos que Dios dirija nuestros pasos. Porque no esperamos a que Dios realice sus planes en mi vida. Yo quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Dios va solucionando en el camino tu vida? ¿Resolviendo en el camino? O quiero preguntarte que cuando te creó a ti, ya tenía hasta planeado con quién te ibas a casar. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia, que todo lo tiene planeado. Dios no es un Dios que va, se me va la palabra, que va improvisando, gracias, resolviendo en el camino. Ese no es tu Dios. Tu Dios todo lo planea. Tu Dios es un Dios de planes y propósitos. Cuando a ti te crea, no dice, bueno, voy a crearlo, voy a crear a Carlos. A ver ahí, como se vayan dando las cosas, a ver con quién lo junto. Voy a crear aquí a Dani, a ver qué voy resolviendo con su vida. Voy viéndolo y a ver a qué hago que se dedique toda su vida. Si ingeniero, doctor, pastor, o a ver qué se me ocurre. Ese no es Dios, iglesia. El Dios de la Biblia tiene planeada nuestra vida entera. Pero cuando no nos apegamos a ese plan, entonces abrazamos ¿qué? El plan B, el C, el W, el que te toque. Porque no nos apegamos al plan de Dios, porque no sabemos esperar en sus promesas. Y Abraham era uno de esos hombres que tenía plan B. Plan B, si no tengo hijos, se lo doy a él. Plan B, como no llega el hijo, me acuesto con mi sierva. Tenía planes B. ¿Tú cuántos planes B tienes, iglesia? O es más, ¿cuántos efectos de tus planes B estás viviendo el día de hoy? Y la siguiente pregunta tendría que ser, ¿vas a querer seguir tomando tus planes B? ¿O vas a apegarte al plan A, al plan original de tu vida? Para que tú te apegues al plan original del matrimonio, ¿qué tendrías que leer para empezar? La Biblia. ¿En qué parte en especial? Génesis, ahí se encuentra el origen del matrimonio. Adán y Eva. Adán no tenía padre, Eva no tenía madre. Suena feo, pero es la verdad. Y aún así Dios le dijo dejar al hombre a su padre y a su madre. Ahí está el plan original del matrimonio. Ahí está el plan original. ¿Quieres saber cuál es el plan original de tu vida? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia, vas a conocerlo. Y lo hermoso del Señor es que el Señor siempre retoma tu vida y siempre va a buscar una forma de volverte a alinear a ese plan. Amén.
Incluso, ¿sabes a quién le dijo? No descansaré hasta hacer de ti lo que dije que haría. ¿A quién crees que se lo dije? Se lo dijo. A Abraham. Abraham le dijo, yo no voy a descansar. En otras palabras, en la versión Hugo Valero, no voy a quitar el dedo del renglón hasta que tu vida sea lo que yo quiero que sea. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Amén. Porque es un Dios de ¿qué, iglesia? De planes, de promesas. Fíjate, último versículo de este punto, Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén, la fe y la paciencia. No, esto no es coincidencia, iglesia. Algo que nos dijo el Señor al principio de este punto es que estas promesas son para los que le creen, los que tienen fe en Jesucristo. Y al trazo de este mapa espiritual hemos visto que para podernos alinear a estas promesas tenemos que tener paciencia. Y aquí nos lo resume. Estas promesas las heredan quienes tienen fe y paciencia. ¿Qué es lo que se necesita para que las promesas de Dios se cumplan? Fe y paciencia. ¿Qué necesitó Abraham para ver cumplida, o no para verlo, para que se cumpliera ese plan de Dios en su vida? Necesitó fe y necesitó paciencia. ¿Qué necesitas tú? Lo mismo, fe y paciencia. Paciencia, iglesia. Y lo importante que quiero que sepas también el día de hoy, para cerrar este punto, es que no te tienes que preocupar por la paciencia. No tienes que preocuparte, porque la paciencia, ¿qué es, iglesia? Es un fruto. ¿De quién? ¿Tuyo? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces tu trabajo, iglesia? Conectarte a la vid. Permanecer conectado, porque naturalmente los frutos le salen a las ramas conectadas a la vid. No tienes otro trabajo, no lo tienes, no pujes, no tienes otro trabajo para que te salga ese fruto. Lo único que tienes que hacer es conectarte todos los días al árbol. ¿Cómo, iglesia? Cuando tienes mucho trabajo, conéctate. Pero tengo mucho trabajo y estoy muy cansado. Conéctate. Conéctate, conéctate. Biblia y oración es la conexión del creyente. Si tu iglesia, tu única conexión es el domingo, este sermón, y toda la semana estás desconectado, grafícalo en tu mente como si una rama en un árbol solo estuviera conectada los domingos y el resto de la semana no. ¿Le van a salir frutos? No le van a salir frutos. Necesitas estar conectada. La Biblia dice el que permanece. Di conmigo esa palabra para que te despiertes, porque ya veo muchos dormidos. Permanece. Permanece. Esa es la palabra clave. Permanece. Y hay enemigos de esa permanencia. Las distracciones. La sobrecarga de trabajo. Hay muchos distractores para que tú no te conectes el día de mañana, iglesia. Te lo aviso. Mañana tú vas a tener muchos distractores para que no te conectes. Es más, vas a tener tantos argumentos legítimos para no conectarte. No, es que este día estuvo pesado. El trabajo empezó a las 6 de la mañana. Los niños, una bronca. Y bueno, ya no tuve ni de leer. No tuve tiempo ni de leer la Biblia. Iglesia, tienes que hacerlo. Por eso dice redime el tiempo. Redimir significa rescatar. Rescata. Tienes que rescatar un tiempo para conectarte. Rescátalo. Rescátalo. De donde sea, pero rescátalo. Conéctate. Porque recuerda que de tu conexión con Dios depende esos frutos, la paciencia. No te va a salir paciencia porque sí. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Punto número 2, versículos 32 al 33. Dice, y después de haber llamado a Betsabé, el rey dijo, llamadme al sacerdote Sadok, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevarlo a Gijón. Esta parte de la escritura te habla de los siervos del rey. Este punto así se llama, los siervos del rey. Primer punto, ¿cómo se llamó, iglesia? El rey cumple promesas. Segundo punto, los siervos del rey. El rey manda llamar a 3 personajes interesantes aquí. Vamos a recordarlos. ¿A quién, iglesia? Sacerdote, profeta y al capitán del ejército. 3 personajes peculiares. Sacerdote, profeta y capitán de la guardia. ¿Por qué ellos, iglesia? Bueno, tú podrías decir, bueno, es que son los únicos que no convidaron
a la rebelión. Adonías armó todo su bancada de rebeldes y no convidó a estos, por eso los invitó. Pero quiero recordarte que la Biblia no tiene desperdicio alguno y todo tiene que ver contigo y conmigo. Todo. Así como Dios hoy nos acaba de decir con Biblia que Él cumple sus promesas, como el rey le dijo a Betsabé, yo cumplo mis promesas. Hoy también Dios te dice, yo tengo siervos que van a ayudar a que tu propósito se cumpla. Hay siervos que yo he encomendado que van a estar a tu lado para que se cumpla ese propósito en tu vida, iglesia. Yo me apropié esta verdad y ojalá y te apropies de esta verdad tú también. Fíjate lo que dice. Primero dice que envió a traer aquí en iglesia al sacerdote, ¿cierto? Al sacerdote Sadoc. Y no es un sacerdote fiel. Un sacerdote que no se metió en rebeldías. Siempre fue fiel. Y fue un sacerdote que ayudó mucho a Salomón en sus tiempos de reinado. Tú y yo podríamos decir, qué envidiable. Qué padre sería tener un sacerdote que me ayude. ¿Verdad, iglesia? Porque este pastor, no, hombre, tiene un chorro de limitantes. Bueno, nunca me visita, nunca está, nunca hace nada. No tengo un buen sacerdote, podrías decir. Pero tú tienes un buen sacerdote. Tú tienes el mejor sacerdote que puede ministrar tu vida. Yo efectivamente tengo límites, iglesia. Y más ahora con mi salud, más límites. Pero hay un sacerdote que nunca te va a dejar. Y que va a ser el ministro de tu vida. ¿Quién crees que sea? Jesucristo nuestro Señor. Hebreos 5, 9 al 10 dice. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote para que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, ¿no? Nos presenta la Biblia un sumo sacerdote. Yo no soy sumo sacerdote, soy pastor. Y tú tienes acceso a un sumo sacerdote. Y luego a Hebreos incluso te hace la comparativa de los sumos sacerdotes en esta tierra hacían muchos sacrificios por un solo pecado. Este sumo sacerdote dice un solo sacrificio por los pecados de la humanidad presentes, pasados y futuros. ¿Es mejor o no? Es mejor. Y tú puedes tener comunión con este sumo sacerdote. ¿Cada cuándo, iglesia? Muchos de ustedes tienen comunión conmigo cada 8 días, si bien nos va. Si estoy de humor te saludo y si no, no, ya sabes cómo soy. No, tú sabes que yo no tengo alcances, pero hay un sumo sacerdote que puede tener comunión contigo siempre. Siempre, iglesia. Y tú lo tienes al acceso. Y dice la palabra de Dios que este sumo sacerdote te entiende, te comprende. ¿Por qué, iglesia? Porque él también es hombre. Y fue tentado, dice la Biblia, en todo. No es un sumo sacerdote inmaculado, sin pecado, bueno, sí es sin pecado, perdón. Un sumo sacerdote que no haya pasado por nada, por insultos, por rechazos, por situaciones dolorosas. Jesús pasó por todo ello. Y dice claramente, sin pecado. Entonces, ¿puede o no puede ayudarte? Ahora vamos a compararlo aquí con tu servidor. Yo soy un pastor. ¿Sin pecado, iglesia? No, algunos hasta, no, ¿qué va a ser? De pecador. No, yo no soy sin pecado, yo soy con pecado y mucho. Así que, iglesia, yo no te puedo comprender en todo, porque yo no he sido tentado en todo, pero el Señor Jesús sí. Él te puede entender, puede comprender tu vida. Él vivió pérdida de gente a su alrededor. Él vivió traición, iglesia. ¿Quién lo traicionó? A quien le confió el dinero, ¿verdad? Con quien comía de su plato. Lo negó Pedro, sus hermanos le dijeron que estaba loco. Bueno, gente lo insultaba. Jesús te puede entender. Él quiere ser el sumo sacerdote de tu vida. Mira lo que vamos a estar viendo mucho Hebreos. Hebreos 5, 9 al 10 dice también. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias. ¿Alguien teólogo aquí sabe qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Y esta hermosa promesa del Señor dice que este sumo sacerdote fue nombrado por Dios
por Dios. Dios le dio esa investidura de sumo sacerdote. Entonces, iglesia, lo que este mapa espiritual nos presenta, uno, que tenemos un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote fue asignado ¿por quién? Por Dios. ¿Tiene limitantes? ¿Nos puede comprender? Totalmente. Hebreos 7, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Dice, constituyó débiles hombres. Y es cierto. Nos constituyó a muchos como pastores débiles hombres, pero Dios no. Jesucristo no fue así. Jesucristo es, dice, hermosa descripción al inicio, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta descripción solo encaja en una persona, iglesia. Solo a una. Cristo Jesús, tu sumo sacerdote. Hoy lo presentamos y ojalá y tú y yo podamos relacionarnos con él. Un sumo sacerdote. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote, hermanos? Creo que es importante reflexionar sobre esto. Por favor, ilumínenos, hermano Rubén Chapa. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Sí, y aquí el texto lo dice, ¿va, Rubens? Primero tenía que ofrecer sacrificios por él, para luego poder ofrecer sacrificios por el pueblo, pero con Jesús no es así. Él no tiene que ofrecer sacrificios por él porque no tiene pecado. Entonces, nuestro sumo sacerdote es otra cosa, iglesia. Es importante que veas el ejercicio sacerdotal del Antiguo Testamento. Era la intersección. Era el intercesor de aquellos rituales de purificación, de consagración. Todos esos tenían que hacer el sumo sacerdote. Y sabes, iglesia, hoy tú y yo tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros. La semana pasada incluso hicimos énfasis en la intercesión del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y tú tienes ese intercesor, iglesia. Tienes ese intercesor en este sumo sacerdote. Así que lo que tenemos que hacer es reconocer que así como el rey dispuso a 3 personas específicas para que Salomón se llegara a sentar donde se sentó, Dios ha puesto 3 personas específicas también para tu vida. Salomón tuvo a Sadoc, tú tienes a Jesucristo. Y mira dónde llegó Salomón con Sadoc como sacerdote. ¿Tú a dónde deberías llegar con Jesucristo como tu sumo sacerdote? ¿No deberíamos llegar más lejos que Salomón? Pues porque tenemos un mejor sumo sacerdote. Mejor que Sadoc, sí, pero por mucho. ¿Cierto o no, iglesia? Ay, me encanta su ánimo, hermanos, porque hasta contagian, uno hasta quiere echarle más ganas y ahorita me voy a deschongar. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segundo personaje que envía el rey David a Salomón, iglesia. ¿Quién envió? Al profeta. Al profeta. ¿Qué profeta? Natán. Interesante dato aquí teológico que deberíamos recordar. Natán fue el hombre que confrontó a David. ¿Cierto o no? Que con una parábola ahí interesante le dijo, pues tú estás mal, chavo. Y fíjate, David pudo haber estado resentido con quien le mostró que la estaba regando, pero no. Él reconoció que había recibido instrucción de parte de un profeta, de parte de Dios a través de este profeta Natán, y ahora lo pone a instruir a su hijo, sabiendo que le iba a decir cuando estuviera mal. Natán no iba a tener la mano suave para decirle, estás mal. Entonces le envía a Natán. Natán era un profeta, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, los profetas en la Biblia tipifican la palabra de Dios, porque antes no tenían una palabra completa e impresa, ¿cierto o no? O tenían todo el mundo tenía una Biblia completa, iglesia. No la tenían, dependían del profeta. Tú ya no dependes del profeta.
Tú dependes de una palabra completa que imprimió el Señor con todas las profecías pasadas y las futuras. Así que efectivamente, Salomón contó con un profeta llamado Natán. Tú cuentas con un profeta llamado Biblia, que te va a decir lo que te tengan que decir aunque duela, que es atinado, que es atinada, esta palabra es atinada. Por eso este texto dice que la palabra de Dios, ¿cómo es, iglesia? Primero dice que es inspirada por Dios. Los profetas hablaban lo que ellos querían, lo que se les antojaba, lo que se les ocurría. Yo vengo de un contexto pentecostal, yo se los he dicho muchas veces, y fui a muchos congresos pente. Me acuerdo de uno cuando estaba yo chavito, que este profeta en un congreso ponía una servilleta de papel, así enfrente de la gente. Decía, Dios me dice que tú vas a ser un gran empresario. Bueno, surgieron como 20 grandes empresarios en ese congreso. Dije, en una de esas me toca y de aquí salgo empresario. Y así, empresarios y grandes líderes, ¿no? Con esa servilleta. Yo en ese congreso viví con varios de ellos en la iglesia años y no vi a ningún empresario. Entonces, ¿quién habló? Porque lo que la Biblia dice se cumple. Entonces, iglesia, es importantísimo saber esto. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahí lo dice, 2 de Timoteo 3:16. La escritura es inspirada. Inspiración significa mente y corazón de Dios. Los profetas hablaban porque Dios les inspiraba. Lo mismo la Biblia es inspirada por Dios. Y dice que es útil. Primero es inspirada por Dios. Segundo, útil, sirve, funciona. Sirve. ¿Y para qué sirve? Para enseñarte, redarguirte, instruirte. Sirve mucho, iglesia. Para corregirte, que es una de las cosas que no nos gusta mucho que haga la Biblia, ¿verdad? Que nos corrija. Pero Dios quiere que tú te acerques a ella. ¿Se puede ser cristiano sin Biblia? No se puede, iglesia. ¿Puedes tú ser corregido, instruido, redarguido sin Biblia? No se puede. El Espíritu Santo te va a redarguir en base a lo que leas. Cuando tú lees, muchas veces, híjole, sí, efectivamente, Señor. Lo hemos estado diciendo estas semanas. La Biblia, antes de ser espada en tu mano, debería ser espejo, donde te reflejes, donde digas, sí, la verdad soy medio chismosón. La verdad, sí, tengo problemas con la ira. Pero tienes que abrirte y Dios te va a decir quién eres. Como Natán se lo dijo a David, tú eres ese adúltero. Entonces, así como David envió a Natán para que el cumplimiento de la promesa fuera hecha en su hijo Salomón, nuestro rey también nos envía a un profeta llamado Biblia. Biblia, iglesia, que nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a animar también, nos va a consolar. La palabra de Dios tiene mucho más que lo que contiene 2 de Timoteo 3:16 en adelante. Así que, amada iglesia, abraza tu Biblia, ámala, devórala, tómala en serio. Tómala en serio, iglesia, tómala en serio. Que no sea la Biblia para juzgar a otros. Que no sea la Biblia para agarrar a espadazos a otro. Que sea una Biblia que primero te corrija, te instruye y te redarguye a ti. Te enseñe a ti. Amén, iglesia. No dejes de leerla. Amada iglesia de Dios, no dejes de leerla. No lo dejes. Eres discípulo y un discípulo que no lee sus libros de texto, pues nomás es un pésimo alumno. Agarra la Biblia en serio. Y luego la Biblia te va a agarrar en serio a ti. Amén. Te va a agarrar en serio. Vamos adelante. Hebreos 4:12 dice también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Yo quisiera hacer un énfasis aquí rápido porque me voy rápido con estos textos. Iglesia, no tengas muletas espirituales. No te hagas dependiente de personas en la tierra. Dios te dejó, así como el rey David le dejó a su hijo, a 3 siervos del rey, a ti Dios, tu rey, te deja 3 siervos para que tu vida llegue al éxito y a la plenitud. Tú no necesitas a nadie más. No lo necesitas.
No estoy buscando lavarme las manos, ¿eh? No estoy buscando decir, no me estés mirando a mí, no me ocupes, no. No es ese mi objetivo. Mi objetivo es que nos acerquemos juntos a estos tres siervos que nos van a ayudar. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, la Biblia, que es lo único legal y legítimo que nos dejó el Señor impreso, que de verdad la palabra de Dios sea como lo dice aquí este texto de Hebreos 4, que sea iglesia viva y eficaz. ¿Qué significará eficaz, iglesia? En otras palabras, ¿qué ha resultado? ¿Qué sirve? Eficaz, Rubens, ayúdame. ¿Qué cumple? Eficaz, ¿qué sirve? Amén, sí, hermana Eva. Y dice, más cortante que espada, dos filos. Esta llega donde no pueden llegar las palabras más elocuentes de un predicador. Llega hasta tu alma. Así que, hermanos, confiemos en que lo que nos dejó legítimo el Señor es la Biblia. Es la Biblia. Fíjate nada más ahí en Lucas 11:28. Y les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Los dos primeros textos de este punto, el Señor nos enfatiza la eficacia de la palabra de Dios, la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas, y lo cierra en este mapa espiritual diciendo, los que la oyen y la guardan. Porque eso es importante, oírla y guardarla. No archivarla, iglesia, archivar es otra cosa. ¿Qué es lo que regularmente hace un creyente nominal? Un cristiano nominal solo archiva una palabra más que escuché. Pero quien viene abierto de capa con el Señor dice, no, esta palabra me partió, conmovió mi corazón y debe producir cambios, iglesia. Así que te animo a que permitas que la palabra de Dios no solamente entre en un oído, sino asegúrate que entre por el oído, pero se dirija a tu corazón. Amén. Y que parta tu alma. Mateo 8, 5 al 13. Estamos avanzando. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. 3 siervos le envía David a su hijo, Salomón. Le envía al sacerdote, le envía al profeta, y ¿a quién otro le envía? A Benaía, capitán del ejército de Israel. Ahora, iglesia, este capitán en mi vida, ¿quién tendría que ser? Porque el deseo del Espíritu Santo es gobernarnos. Fíjate, interesante dato teológico también. Mientras que el espíritu inmundo de Satanás, o de sus espíritus inmundos, quieren entrar en tu vida, pero no para gobernarte, quieren poseerte. Esa es su intención, la posesión. Es el gobierno absoluto de tu ser. El Espíritu Santo también quiere entrar a gobernarte, iglesia, a dirigir tu vida. Porque necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser gobernados. Por eso el título de rey, por eso Jehová de los ejércitos, porque necesitamos un capitán que nos dirija en la guerra, que nos dirija en la vida. ¿Cierto o no, iglesia? Necesitamos dirección. Tú y yo necesitamos un capitán que nos dirija. Y Él es el Espíritu Santo, iglesia. Y esta historia del centurión nos ayuda mucho a entender ese principio. ¿Por qué? El centurión quería un bien para su siervo. Y entonces este centurión, muy entendido, dijo, yo soy un hombre bajo autoridad, le digo a este, ve y va, vienes y vas y todo. Y entonces él se refería a Jesús. Tú solo di la palabra. Porque él entendía, iglesia, él entendía que solo necesitaba la autoridad de Cristo para la sanidad de su siervo.
Solo la autoridad de Cristo, solo la voz de Dios para dirigir la vida de su siervo. Y lo mismo necesitamos nosotros, iglesia, llegar a la comprensión de que Dios es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Y que yo puedo tener un deseo. El deseo del centurión, ¿cuál era? La sanidad del siervo. Pero su deseo lo sanaba. Necesitaba la voz de autoridad de Jesús. Tú y yo, iglesia, tenemos el respaldo y la autoridad de nuestro Espíritu Santo. Nuestro amado Dios, Espíritu Santo, quien nos quiere conducir. Y algo importante que quiero que sepas es que donde el Espíritu Santo te quiere conducir, esa es la palabra de Dios. Mira, al observar a Jesucristo, ahí en los evangelios, dice que el Espíritu Santo lo dirigió al desierto. Que el Espíritu Santo lo dirigió a la Biblia, al templo, y el Espíritu Santo lo dirigió a cierta escritura de Isaías, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo no te dirige a cualquier lugar. A veces nosotros le decimos: ay, Espíritu, guíame tú en este camino, y vamos en carretera. Híjole, quiero decirte que el Espíritu Santo no es Google Maps. Él no te va a dirigir en cualquier cosa. Ay, Espíritu, dirígeme en este trabajo. El Espíritu Santo no nos dirige como nosotros queremos. Él espera a hombres y a mujeres que se dejen dirigir. No a hombres y a mujeres que le digan hacia dónde dirigirlos. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Porque tú le pones al Waze o al Google Maps hacia dónde quieres ir y él te lleva a la ruta. Pero el Espíritu Santo no es así. Es: Dios, dirígeme, dirige mi vida, dirige mis emociones, dirige mis pensamientos, dirige mi conducta, guíame a toda verdad. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: les voy a dar al Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. Él los guiará, ¿a dónde? A toda verdad. ¿Dónde está toda la verdad, iglesia? En la PIB Pachuca está toda la verdad. Bueno, hay unos que aman la PIB, pero no te pases porque no somos la verdad. No, ¿a dónde está impresa toda la verdad? Biblia. ¿A dónde te va a llevar el Espíritu Santo cuando estés bien enchilado con tu esposa? A la Biblia. ¿A dónde te va a llevar cuando estés muy triste por una pérdida? A la Biblia. ¿O te va a llevar con una persona para que te apapache? Yo pregunto yo. No, te va a llevar a la Biblia, porque en la Biblia hay consuelo, porque en la Biblia hay sanidad, porque en la Biblia hay restauración. En la Biblia. El Espíritu Santo te va a conducir a la Biblia. Así que, amada iglesia, confiemos en que tenemos un capitán mejor que Benaía. Este capitán nos quiere conducir en la batalla. Tú y yo tenemos batallas, muchas, pero muchas. ¿Cuántos batallan con sus ojos? ¿Cuántos batallan con sus pensamientos? ¿Cuántos batallamos con la economía? ¿Cuántos batallan con sus corajes? Batallas tenemos para echar para arriba, iglesia. Algunos batallan en su matrimonio, otros batallan con sus hijos, otros batallan con muchas cosas batallan. Y tienes muchas batallas, pero no tienes capitán. Entonces andas dando catorrazos a diestra y siniestra. Lo que hace un capitán, iglesia, es dirigirnos hacia dónde pelear. ¿Cierto o no, iglesia? ¿Qué armas utilizar? ¿Has visto las películas donde el capitán dice escudos y todos arman una coraza de escudos? No es el tiempo de atacar, es el tiempo de poner escudo. Es el tiempo de agarrar el escudo. ¿Cuántas veces el Señor te ha mostrado que nos ha dado un escudo? ¿Cuál es ese escudo? Híjole, como que hoy o yo no vine o tú no viniste, no, ya estoy perdido. ¿Qué escudo tenemos en Dios, iglesia? El escudo de la fe. Y el capitán nos dice: es el momento de agarrar el escudo. El escudo es un arma de defensa, no de ofensiva. Con el escudo no se pega, se evita golpes, ¿cierto o no? ¿Lo entendemos juntos así? Con el escudo no se pega, se evita golpes. La espada sí es un arma de ofensiva, sí es para golpear. Y el Espíritu Santo te enseña cuándo usar el escudo, porque es el capitán, y cuándo usar la espada. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cuándo utilizar el calzado del Evangelio para la avanzada?
Hay mucho, iglesia, que necesitamos entender que el capitán nos quiere dirigir en nuestras batallas. A veces, iglesia, con la esposa y estamos en pleitos con la suegra o la esposa y queremos agarrarnos a trancazos. Y nuestro capitán nos enseña cómo pelear esas batallas. Porque a veces el capitán tiene que decir retirada. ¿Cierto o no? ¿Quién es el que canta retirada? ¿Lo puede cantar cualquier soldado que se le ocurra? No, el único que podía decir retirada era el capitán. Si el capitán decía retirada, aunque por allá algunos estuvieran ganando, no, este es el momento de avanzar, si estamos ganando. No, el capitán veía la batalla completa. O sea, a lo mejor tú por allá veías que estaban ganando, pero por acá los estaban haciendo pedazos. Entonces el capitán que veía la batalla completa decía, es el momento de retirada. Y los que estaban ganando podrían decir, ¿cómo retirada si estamos ganando? O viceversa. ¿Cómo es el momento de avanzar? Y los que estaban perdiendo, ¿cómo momento de avanzar si nos están ganando? ¿Pero por qué, iglesia? Porque los que están en la batalla no veían el panorama completo. Y el Espíritu Santo, tu capitán, iglesia, ¿ve todo o ve una parte? Todo. Entonces, cuando Él te dice, hey, en este pleito con tu esposa, retirada, no es el momento de hablar. No es el momento de hablar. Ahorita no. Ahorita no. Pero ¿cómo se...? No, ahorita le voy a aclarar y a mí me va a decir qué hice. Y entonces las peleas, iglesias, se hacen más grandes. Porque no sabemos escuchar a nuestro capitán. Así que, amada iglesia, dejémonos gobernar. Dejemos dirigir nuestras vidas. Porque ¿quién necesita el gobierno en su boca, iglesia? ¿Quién necesita que nos gobiernen la boca? Porque le decimos, ay, me hubiera callado. Este era el momento de callar y hablé. Hubiera dicho esto. Porque era el momento de hablar y callé. Pero ¿cómo voy a saber qué hacer? Bueno, pues si te dejas dirigir por el capitán, él te va a decir cuándo callar, cuándo hablar. Porque según Eclesiastés dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de llorar y tiempo de dejar de llorar. ¿Se acuerdan de este profeta, profeta? Se me va el nombre. Salomón, no. El profeta Samuel, perdónenme. Samuel lloró muchísimo tiempo por Saúl. Y Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar? O sea, como ¿cuánto tiempo más necesitas llorarle a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a llorar? Dios, al profeta. Porque hay tiempo de llorar y tiempo de ya no debes llorar. Los duelos cuando se salen de control del gobierno pueden llevarte a la depresión. Porque son duelos o tiempos de llanto que no están siendo gobernados por Dios. Hasta nuestros duelos deben ser gobernados por Dios. Nuestros corajes, o Dios te dice, no te enojes nunca. No, sí te debes enojar, es necesario enojarte, pero debes dejar que Dios gobierne el enojo en tu vida. Eso lo aprendimos en Primera de Intensamente, ¿no? Aprendimos que sí debes dejar que la tristeza te gobierne un ratito. Hermanos, sí, es necesario aprender a llorar, es necesario aprender cuándo sí se tiene que reír, cuándo es un momento serio. Pero para que eso suceda, como nosotros no sabemos qué onda con la vida, necesitamos decirle a Dios. Porque algo que Salomón dijo con mucha sabiduría antes de recibir la sabiduría de Dios fue, yo no sé ni diferenciar mi mano izquierda de la derecha. Yo no sé, necesito que tú me dirijas. Pero qué bueno que el rey, su padre, le había enviado antes a un capitán. Y tú, tu padre, tu rey, también te envió un capitán que te va a dirigir la boca, que te va a dirigir los pensamientos, porque deja libres tus pensamientos, iglesia. ¿A dónde te llevan? No, hombre, unos pensamientos que luego nos aventamos, hermanos, pero de aquellos. Pero si mis pensamientos los gobierna el Espíritu Santo, iglesia, Él se asegura de que los pensamientos que ponga en tu vida sean pensamientos de bien y no de mal. Amén. ¿Lo entiendes así conmigo? Vamos terminando. Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Amén.
Gracias. Dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Es un texto que se repite constantemente, ¿cierto o no, iglesia? Jehová de los ejércitos. Tu Dios es un Dios que sabe dirigir en una guerra. Y tú lo puedes ver a lo largo del Antiguo Testamento. A todos les dijo, rodeen esos muros 7 veces al último, griten. ¿A todos se los dijo? Solo a unos. A todos les dijo, ataquen, van a ganar. O a veces les decía, no ataquen, no van a ganar. No es el momento. Si te das cuenta, este Jehová de los ejércitos sabe pelear batallas. Y hubo un rey allá, un rey babilonio, que les ganaron la guerra, justamente con Acaz, un rey malvado. Ganan la guerra y estos reyes se juntan y dicen, ¿sabes qué? Perdimos porque nos atacaron en los montes. Porque su Dios es de montes y no de valles. Entonces nos vamos a regresar y vamos a pelear ahora en los valles. Y van a ver cómo no les ganamos. Y Dios dirigió la batalla del ejército de Israel con Acaz, un rey malvado. Necesitamos recalcar eso. Y volvieron a ganar. ¿Por qué, iglesia? Porque el rey, Jehová de los ejércitos, gobernó esa batalla y ganó. Pero en otras ocasiones les dijo, no van a pelear, no van a ganar, aunque eran reyes buenos. Dios quiere dirigir tus batallas, iglesia. Dios quiere dirigir tus batallas. Fíjate, a manera de testimonio rápido, cuando yo empecé con esto, de mi enfermedad, la insuficiencia renal crónica terminal, yo llegué, yo estaba bien, físicamente, todavía hasta iba al gimnasio normal, y llego con el doctor porque yo me sentía muy mal del estómago constantemente, y yo hice mis estudios porque pensé que era el estómago lo que yo tenía mal. Y fui, y resulta que en los estudios sale ahí la creatinina disparada. Lo normal es 0. algo, yo tenía 17. Estaba exageradamente hasta arriba. Voy con un doctor que me recomiendan, no diré nombres para no quemar, pero si quieres te acercas y sí te lo digo. Y entonces llego con este doctor y le digo de mis estudios. Y me dijo, ¿tú tienes calambres? No. ¿Tienes debilidad? No, yo voy al gimnasio normal. ¿Y tienes comezón? Y me empezó a decir un chorro de síntomas. No. Ok, te vas a tomar este medicamento por 20 días y regresas. Me tomo el medicamento, hermanos, y en esos 20 días empecé a sentir todos los síntomas que me dijo él. La debilidad, no podía, las piernas se me doblaban solas de lo débil. La comezón, bueno, los calambres, tenía calambres en los brazos, en el cuello, hermano, tenía calambres. Nunca en la vida pensé que daban calambres en el cuello. Pues estaba mal. Regreso con el doctor y como si él ya lo supiera, dijo, ¿diálisis o hemodiálisis? Mi esposa revisa el medicamento, lo revisamos bien. Resulta que ese medicamento está contraindicado para pacientes renales. Contraindicado, porque es para pacientes diabéticos y tapa los conductos del riñón. Y de tener un 36% de función renal cuando fui la primera vez con él, bajó al 3% con ese medicamento. Y yo lo cuento a un hermano de la iglesia. Deberías demandarlo. ¿Cómo es posible? Te pudo haber sacado de la hemodiálisis en lugar de meterte rápido. Porque él ya me tenía hasta paquetes, hermano. Cuando yo regreso a la segunda cita ya tenía mis paquetes de hemodiálisis y diálisis. Ya me tenía, mira, en diálisis te cobro tanto, en hemodiálisis tanto. Él ya sabía qué me iba a pasar después de ese medicamento. Y me decían, demándalo. Pero en ese momento dije, yo no quiero una batalla que me dé, que no tengo energías ni para la que estoy viviendo. Voy a estar metiéndome en otra batalla más. A veces Dios nos dice qué peleas sí batallar y qué peleas dejárselas a Él. Eso no significa que Dios no va a hacer justicia, porque es Jehová de los ejércitos. Y yo dejé mi batalla, dije, Dios, no es el momento de pelear, te la dejo a ti. Tú sabes qué hizo Él. Tú sabes qué hizo. Tú sabes si Él sabía que ese medicamento está contraindicado. De hecho, hasta en la tapa lo tiene. ¿Ves que te ponen luego contraindicado en embarazadas o algo así? Ahí dice, contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Y claro, te da coraje, pero son batallas que tienes que aprender a dejar. Dios sabe. Dios sabe. ¿Qué batallas vas a elegir?
Hace poco lo compartí con Arthur y su prometida. Pagué un trabajo importante que se tenía que hacer en la casa, sí o sí. Y me pide de depósito 10,000 pesos el ladrón este. Y se desaparece. Y solo ya voy para allá. 15 minutos estoy llegando. Solo me veía la cara. Por 2 meses hasta el día de hoy me tomó el pelo. Y también apenas lo encontré. Sé dónde está su local. Yo podría decir, lo demando. Pero ¿sabes qué? Le decía, hay que saber elegir tus batallas. Como dice la Biblia, hay que aprender a sufrir el agravio. ¿Jesús sufrió el agravio? A ver, siendo Dios, siendo Jesús, ¿podía haberse evitado ser insultado o ser defraudado? Claro, pero él decidió sufrirlo. Porque acuérdate que Pedro dijo, no, que no te pase esto. Hasta Satanás le dijo, no, tú puedes evitarte toda esta agresión. Y Dios no evitó su agresión. Él aceptó todo lo que le pasó. ¿Cierto o no, iglesia? Él aceptó. Él mismo se lo dijo a sus discípulos, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me va a matar. Yo voy a dar la vida. Es muy diferente. Entonces, iglesia, permite que Dios te diga qué batallas tomar. ¿Qué batallas sí debes de agarrar y qué batallas no? ¿Qué batallas dejarle a Él y qué batallas sí te tocan a ti? Porque a lo mejor es picudísimo para ganar batallas en el juzgado, pero ¿qué tal vas con la batalla con tus hijos? ¿O ya la perdiste? Un síntoma de que ya la perdiste es, ay, que hagan lo que quieran, ya perdiste. O el famosísimo, ellos saben qué hacer, yo los llevaba a la iglesia. Ya perdiste, te diste por vencido. A lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que ya perdiste la batalla con tus hijos. O que ya perdiste la batalla de tu matrimonio. Pero no es tarde. Tienes a un capitán de un ejército mejor que Benaía. Jehová de los ejércitos. Quien quiere conducirte a victorias. Él te va a conducir a derrotas. No va a haber pérdida con él. Con él no hay pérdida. Aun cuando te dice retirada, es porque quiere evitarte pérdidas. ¿Escuchaste eso, iglesia? Cuando dice retirada, de aquí no vas a ganar nada, vámonos. No vas a perder, te está protegiendo. No, pero me defraudaron, me vieron la cara. No te preocupes, Jehová de los ejércitos. Es su batalla. Si no te puso a pelearla, es que la va a pelear por ti. Porque hay batallas que sí te puso a pelear y que, ¿qué crees? No estás peleando. No estás peleando. No estás peleando por tus hijos, no estás peleando por tu matrimonio, no estás peleando contra el verdadero enemigo. No me va a dar tiempo, hermanos, definitivamente el punto número 3. Lo bueno es que tenemos serie, ¿cierto? No, esto es una serie. No te pierdas la siguiente, está buenísimo el punto 3 y los que siguen. Las acciones del rey. Vienen unos puntos importantes, iglesia, que te animo a no te pierdas en la serie. Esta serie va para largo, pero estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Creo que es un tiempo, iglesia, de abrirle el corazón al Señor. Y que permitamos a nuestro Dios que Él nos muestre qué de esta palabra necesitamos abrazar con más intención. Cierra tus ojos donde estás, Señor bendito. Queremos acercarnos a ti para reconocer que este mundo nos da incertidumbre. Este mundo solo trae incertidumbre a nuestras vidas, pero tú traes certeza, certidumbre. Porque todas tus promesas son sí y amén. Tú eres un rey que cumple promesas. Así como el rey David le dijo a Betsabé, hoy voy a cumplir lo que te dije. Te dije que tu hijo se sentaría al trono después de mí y así lo voy a hacer hoy. Mayor rey tenemos nosotros en ti que Betsabé en el rey David. Porque tú eres un Dios que cumple promesas. Tú eres un Dios que no cumple lo que yo quiero, cumple tu palabra, Señor. Tú cumples tus palabras. Y eso me da confianza, porque sí, he leído la Biblia
Me he dado cuenta que tus promesas son más grandes que cualquiera de mis anhelos. Yo quiero un futuro glorioso para mis hijos. Tu palabra me lo promete. Yo no sé cómo es un futuro glorioso. Yo pienso, según lo que el mundo me ha dicho, cuál sería un futuro glorioso para mis hijos. Pero hoy decido confiar en tus promesas. Y yo no quiero ser de esos que la tienen por tardanza, Señor. Yo quiero ser de los que esperan, de los que tienen paciencia, ciencia de paz, sabiendo que mi Dios es fiel en cumplir y que esas promesas yo voy a disfrutarlas en esta vida o en el reino venidero. Yo creo en ti, Jesús, y creo en tus promesas. Creo en ti, Rey, y creo en tus promesas, Dios. Padre, creemos también que tú eres ese Dios que nos envía a estos 3 siervos, Padre. Estos 3 siervos en especial. Al sacerdote, al profeta y al capitán. Yo necesito estos 3 también en mi vida. Y lo mejor es que yo puedo experimentar a un mejor sacerdote, a un mejor profeta y a un mejor capitán. Quita de mi corazón, Señor, la necesidad de tener a alguien a mi lado para ser un buen cristiano. Yo te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Y si te tengo a ti, hay victoria segura. Y si te tengo a ti, Señor, hay dirección segura. Si te tengo a ti, tengo al intercesor que está no cerca de Dios, al lado del trono del Padre. Yo podía pedirle a un pastor muy consagrado, muy entregado, que interceda por mi causa. Pero él no está sentado a la diestra del Padre. Y tú, mi amado Jesucristo, estás a la diestra del Padre. ¿Qué mejor intercedor? ¿Qué mejor intercesor puedo llegar a tener en ti? Ninguno fuera de ti, Señor. Ninguno. ¿Qué profeta puedo tener mejor que la Biblia entera, completa? Gracias, Señor, por darme la Biblia. Gracias, gracias. Porque la tenemos en nuestro idioma. Gracias porque tenemos libertad de culto en nuestro país y la podemos abrir en cualquier parque, en cualquier lugar. Ayúdame a tomarla en serio, porque quien toma en serio la Biblia lo toma en serio a él. Y ayúdanos a ser capitaneados, dirigidos por el Espíritu Santo. Ayúdame a ceder mis batallas. Ordena mis batallas, Jesús. Bendito Dios, ordena mis batallas. Quizá yo estoy peleando batallas que no me pides y estoy abandonando batallas en las que sí debo de estar. Estoy peleándome más con las gentes que lo que batallo con mi carácter. Dejo que otros batallen con mi carácter y yo no batallo con él. Yo soy como soy. Y otras están sufriendo por mi mal carácter y no estoy batallando con él. Tal vez estoy batallando con malos pensamientos. Tal vez estoy peleando, batallando en mi matrimonio. Tú sabes mis batallas. Ordena mis batallas. Condúceme a la victoria. Ayúdame a ser noble para ser conducido a estas batallas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor Dios. Amén y amén. Tú no estás solo.